Bienvenidos a un nuevo video de Loud Monsters. Yo soy Mauricio y eso que estás escuchando es un beat que hice con este frasco de lentejas y hoy te voy a contar por qué lo hice con este frasco. Así que vamos al intro. Quiero enseñarles los instrumentos que tenemos aquí en el estudio para hacer beats o para hacer percusiones. Acá en nuestra mesita análoga tenemos el Volca Sample con el que podemos hacer beats. Es una samplera con un secuenciador. Aquí tenemos el Arturia Beatstep Pro que nos sirve para controlar instrumentos análogos como el mismo Volca Sample, o podemos controlar algún drum kit de Ableton, por ejemplo. Acá tenemos el Akai LPD8 que es un controlador MIDI muy pequeñito con 8 pads y 8 knobs, muy práctico. Y por último tenemos aquí el MK3 Micro de Machine. Los pads de estos son súper sensibles, tiene efectos y tiene una galería de sonidos muy buenos y muy amplia. Con todas esas cosas con las que podemos hacer percusiones, esto salió de la grabación de este frasco de lentejas cocidas que compramos en el supermercado, nos las comimos y por alguna razón lavamos el frasco en vez de botarlo. Y pues como yo soy hiperactivo y me la paso dándole golpes a las cosas a ver cómo suenan, un día me lo encontré por ahí en la cocina y le empecé a dar aquí a la tapa, sonó algo interesante y dije voy al estudio y lo grabo. Luego obviamente lo edité, corté las partes, las ecualicé, le metí un poco de reverb, unos delays, saturación, compresión, etc. y salió ese beat que están escuchando. Pero lo que a mí me pareció interesante no fue realmente el hecho de haberlo grabado con este frasco, sino que no utilicé ninguno de los demás instrumentos que les acabo de mostrar. De lo que realmente quisiera hablarles hoy es de que no se necesita realmente gran cosa para llevar a cabo una idea. La mayoría de las veces el factor más determinante para llevar a cabo algo es simplemente cuántas ganas tengamos y cuán grande es nuestra motivación para hacerlo. Porque si no tenemos esas ganas o no estamos en el mindset correcto, no importa cuántos recursos o facilidades tengamos, siempre vamos a encontrar alguna excusa para no hacerlo. Y hoy quiero profundizar precisamente en eso. Porque creo que la mayoría de las veces cuando no materializamos alguna idea o cuando no le damos continuidad a un proyecto, los culpables somos nosotros mismos por ponernos barreras mentales y excusas que realmente no existen. Que si no puedo hacer tal cosa porque no tengo tal instrumento, que si no puedo hacer tal otra porque no tengo aquello. Por eso hoy te voy a hablar de 5 cosas que creías que necesitabas pero realmente no las necesitas para llevar a cabo tu proyecto. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal y prender la campanita si se enteran de cuando hay video nuevo. Y les recomiendo que se queden hasta el final porque les voy a dar un tip de cómo hacer música así tengas cero conocimiento de teoría musical. Esto ni siquiera debería tener que decirlo porque me parece algo completamente ya del pasado. La idea de que sintamos que necesitamos un papel que avale lo que somos capaces de hacer o no. Si bien es cierto que hay rubros en donde esto es más delicado, ya es una cuestión obsoleta. Hoy en día realmente estamos a una búsqueda de Google de poder aprender sobre cualquier tema. Creo que ya todos sabemos la cantidad enorme que hay de cursos y tutoriales pagos y gratis sobre cualquier tema y cualquier disciplina. O sea que el que tiene realmente la determinación y las ganas de aprender algo puede hacerlo porque la información está ahí y solo depende de nuevo de cuántas ganas tenga realmente de aprender algo. Así que un papelito que diga que sabes o no sabes hacer algo ya es cosa del pasado y tenemos que quitarnos ya ese chip de la cabeza y sencillamente volvernos cada día personas más integrales, porque si no lo hacemos, créanme que muchas personas sí lo están haciendo y nos vamos a quedar atrás. Yo no sé si ustedes conocen a Krivas. Él es un productor musical del género urbano, muy popular en YouTube. Si no han visto sus videos, les voy a dejar un link para que vayan y lo chequen. Tiene material realmente muy bueno y se los menciono porque Krivas hace muchos años tenía este estudio. Pero un día decidió vender absolutamente todo eso que ven ahí y se quedó simplemente con 3 o 4 cositas que le cabían en su mochila y simplemente se dedicó a viajar y a hacer beats en donde quiera que estaba, y desde ese entonces para acá no ha hecho más que crecer como productor y crecer muchísimo su popularidad. Así que lejos de afectarle haber vendido todo eso y haberse quedado con tan pocas cosas, lo benefició enormemente porque ahora puede hacer material mucho más interesante desde cualquier sitio. Y claro que es increíble tener muchísimos instrumentos y mientras más cosas tengamos para poder hacer música, pues más opciones tenemos, pero también Krivas y muchos otros productores son un ejemplo de que a veces menos es más.
Y otra cosa que me gustaría resaltar con este tema de los instrumentos es que he notado que muchos productores invierten muchísimo dinero en instrumentos, pero es muy común que se olviden de invertirle dinero en su instrumento principal. ¿Y cuál es el instrumento principal de un productor musical si no es su computadora? La gente se olvida de que la computadora también es un instrumento. Con una buena computadora podemos tocar una cantidad infinita de instrumentos virtuales que hoy en día suenan casi tan bien como los reales, y además la computadora es realmente el cerebro en donde procesamos todo. Así que si piensas gastar dinero en tu estudio, revisa tu lista de prioridades porque puede ser que necesites poner tu computadora un poquito más arriba. Y hablando de instrumentos virtuales, pues sí, está buenísimo tener los mejores VSTs y los mejores plugins, porque sí, realmente hay una diferencia notable entre algunos plugins gratis y otros que son pagos o de las mejores marcas, pero sinceramente yo creo que ni siquiera se necesitan plugins pagos para producir. Quizás sí para mezclar y para masterizar, porque es algo un poco más meticuloso, pero para llevar a cabo la idea de una canción, la estructura, para producir, hay un montón de plugins nativos de cada programa con los cuales podemos aprender los fundamentos básicos de cada efecto, como reverb, delay, compresión, ecualización, saturación, limitadores. Es muy común que llenemos nuestra librería de un montón de plugins y luego al final terminemos usando 2 o 3. Entonces mi recomendación es sacarle todo el jugo que podamos a estos plugins, a estos VSTs nativos de cualquiera que sea el programa que utilices, y cuando sintamos que estos plugins ya no nos permiten hacer lo que queremos hacer porque tienen ciertas limitaciones y ya los conozcamos a profundidad, entonces ya podemos hacer ese salto de calidad a otros plugins, y así vamos a 1. Aprender a usar cada efecto muchísimo mejor, y 2. Evitar llenar la librería de ese montón de plugins que luego no vamos a utilizar. Probablemente sí, yo también quisiera más tiempo del que tengo para hacer todas las cosas que quiero hacer, pero hay algo importantísimo que tienen que tener en cuenta si quieren que la música o que cualquier otro proyecto les dé resultados, sobre todo si quieren monetizar su proyecto, y es que tienes que dedicarle tus horas laborales y parte de tu tiempo libre. Desde ya tienes que meterte en la cabeza que si piensas dedicarle un horario de oficina a tu proyecto, probablemente estés pensando como un empleado y no como un emprendedor. En ese caso probablemente te convenga buscar trabajo en otra cosa en vez de hacer tu proyecto. Acuérdate que tú tienes que cumplir con un montón de roles que no pertenecen a una sola persona. Tú tienes que ser quien haga ese producto o ese servicio que buscas ofrecer, y al mismo tiempo tienes que ser tu propio jefe y encargarte de toda la parte de marketing, de toda la parte administrativa, de toda la logística y la organización, que en un proyecto musical se traduce en que tú tienes que hacer toda la música, es decir, que tienes que ser el artista y también tienes que ser tu manager y también tienes que saber promocionarte y también tienes que llevar tus redes sociales y 1000 cosas más. Entonces, si en tu tiempo libre no estás por lo menos pensando en cómo optimizar ese flujo de trabajo, en cómo mejorar tu proyecto, no estás realmente enfocado como deberías. Y si no, pregúntenle a cualquier persona que tenga algún proyecto exitoso de cualquier ámbito y seguro que te va a decir que su pareja o su familia le reclama porque en su tiempo libre está siempre pensando en su trabajo, porque esa es la gente que realmente llega al éxito, y no es por casualidad, sino por constancia y disciplina. Ok, no me malinterpreten, si sabes de teoría musical o si tienes la oportunidad de aprender más sobre teoría musical, obviamente te va a ayudar muchísimo a componer y armonizar y a estructurar una canción, y eso claro que siempre es muy positivo, pero sí te puedo decir que no es absolutamente necesario hoy en día para hacer música, y puede que no todos estén de acuerdo conmigo en esto, pero sí es cierto que ya vivimos en una época en donde hay un montón de herramientas para hacer música sin tener absolutamente ningún conocimiento sobre teoría musical. Y aquí están viendo una prueba viva de eso, porque yo de teoría musical sé poco y nada, y sin embargo estoy haciendo canciones y beats todo el tiempo porque aprovecho estas herramientas. Y obviamente pues también Anthony, que es nuestro productor musical, y los otros productores musicales que tenemos en el equipo siempre me echan una mano cuando necesito saber de algo en particular, pero nunca he tenido mayores dificultades cuando realmente quiero llevar a cabo algo, porque busco la forma de hacerlo y hay una serie de cosas que me lo permiten. Por ejemplo, Ableton Live tiene el modo escala, que es un plugin nativo que te permite sencillamente tocar y freestylear sin nunca salirte de la escala que tú le asignes, y esa no es mi manera favorita de hacerlo, pero a veces lo utilizo. Otra cosa que utilizan muchos productores musicales es trabajar con samples o con loops. Logic Pro, por ejemplo, tiene los Apple Loops que están súper buenos y puedes hacer música al instante sin saber absolutamente nada, e incluso los puedes modificar de 1000 maneras y hacer algo bien tuyo. Y la otra opción, que es la que a mí me parece más interesante, es utilizar clips MIDI
ya con progresiones de acordes hechas, y a partir de ahí segmentar, copiar, pegar, usar arpegiadores y por supuesto darle el sonido que yo quiero a partir del instrumento que voy a escoger para darle voz a esos clips MIDI. Pero casi siempre parto de una progresión de acordes ya existente y me dedico más a encontrar ese sonido exacto que quiero en el instrumento como tal. Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, comenten, compartan y nos vemos en el próximo.